Bienvenidas y bienvenidos. Este es un video informativo para el llenado de formatos de presentación de proyectos para todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que estén interesadas en participar en el programa social La Unión hace la fuerza, implementado por la Alcaldía Miguel Hidalgo. Comencemos con los puntos a tratar. Identificación de la organización. Información sobre la organización. Sobre el proyecto. Estructura presupuestal. Comencemos con nuestro formato. En la primera parte son los datos generales de la organización civil. En el número 1, identificación de la organización de la sociedad civil. En el 1.1 tendremos el nombre de la OSC y aquí anotaremos el nombre completo de la organización que participa tal como aparece en la constancia de inscripción en el Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México. En el 1.2, el registro de las organizaciones civiles de la Ciudad de México deberá anotar el número de folio completo que le fue asignado a la organización en la constancia de inscripción. En el 1.3, el Registro Federal de Contribuyentes de la OSC deberá anotar el RFC completo de la organización. (1.4) Nombre del representante o apoderado legal vigente ante el Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México. Anotar el nombre de la persona con facultades de representación vigentes ante el Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México. Debe de ser la misma persona que aparece en la constancia de inscripción. Domicilio. Anotar los datos de identificación del domicilio de la organización: calle, número, colonia, alcaldía y código postal. 1.6. Datos de contacto de la OSC y del responsable del proyecto. Aquí deberá anotar los datos de la persona responsable del proyecto, que es la persona con quien se contactará en caso de que se requiera información adicional, como incluir teléfono local, celular y correo electrónico y, en su caso, una dirección web de la organización. Ahora pasemos al punto número 2, información sobre la organización. 2.1, objeto social. Se refiere a las actividades que realiza la organización y que se encuentran en los estatutos vigentes de la misma. Se deberá anotar tal cual aparece en su acta constitutiva, sin variaciones de palabra o de redacción. 2.2. Experiencia de la organización sobre la temática para la que postula el proyecto. Exponer de manera breve la experiencia de la organización en la problemática que se propone atender, destacando también la experiencia en la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos relativos al tema que se presenta. Asimismo, se deberá de anexar el currículum vitae de la organización, historia, logros, alianzas y experiencias en proyectos. Conocimientos y/o experiencia del equipo implementador y de la persona responsable del proyecto. Señalar brevemente los conocimientos y/o experiencia de la persona responsable del proyecto sobre la temática para la que se postula el proyecto. Deberá anexar currículum vitae de la persona y/o equipo responsable del proyecto. Mencionar las actividades que desempeña y adjuntar organigrama. 2.4. Recursos humanos y materiales de la organización. Deberá describir con qué personal administrativo y operativo se cuenta, anexar organigrama de todas las personas que conforman la OSC y los años de experiencia, así como los recursos materiales tales como mobiliario de oficina, equipo de cómputo, instalaciones propias, entre otros, que dispone la organización para el desarrollo del presente proyecto. 2.5. Evidencia y experiencia dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Anotar de manera breve si se han llevado proyectos dentro de la alcaldía y se deberá anexar como evidencia carta de recomendación. 2.6. Apoyos gubernamentales recibidos durante el año inmediato anterior. Señalar el nombre de las instituciones gubernamentales así como el monto recibido. Punto número 3.
Sobre el proyecto. 3.1. Nombre del proyecto. Debe hacer alusión al tema o problemática que pretende abordar, lo más descriptivo posible y aclarando los límites territoriales y temporales del proyecto. 3.2. Eje temático. Señalarlo de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación y la convocatoria pública deberá estar alineado con el tema de seguridad, economía, educación o salud. 3.3. Diagnóstico. Identificar y definir claramente el o los problemas que se tratarán de solucionar con el proyecto, así como los antecedentes, que será un breve recuento de cómo ha sido abordado en el pasado por otras organizaciones de la sociedad civil o bien por el Estado. Esta identificación será una descripción de la situación actual o sin proyecto, y debe analizar las relaciones causales que explican la situación problemática que motiva el proyecto. Se deberán de agregar fuentes de información, como máximo debe de contener 800 palabras. (3.4) Problematización. Describir la o las causas que motivaron el abordaje de la problemática. Definir y o plantear la problemática que pretende atender el proyecto. Es recomendable dimensionar, cuantificar y referir estadísticamente el problema y las variables que se relacionan con la temática señalada. Sus probables causas, los efectos y proponer las aportaciones que la aprobación del proyecto realizaría para su atención. Deberá agregar un marco conceptual y teórico con un máximo de 800 palabras. 3.4.1 Justificación. Describir brevemente los beneficios que tendría para población objetivo según sea el ámbito territorial del proyecto, máximo 300 palabras. 3.4.2 Objetivos. 3.4.3 General. Es el resultado o cambio de mediano o largo plazo que orientará la acción o acciones a seguir con la ejecución del programa. 3.4.4 Específicos. Enunciar y o describir un máximo de 4 objetivos específicos, tanto el nombre del proyecto, la definición del objetivo general, los objetivos específicos y las metas por alcanzar. Deben mantener una congruencia en su formulación. 3.4.5 Metas por alcanzar. Las metas deben ser claras, precisas y sencillas, asimismo verificables, es decir, comprobables y medibles. Por lo tanto, deberán señalar los materiales probatorios que den cuenta del logro de las metas y o la verificación de las acciones que propone. Las metas como mínimo deberán ser una por cada objetivo. No más de 3 metas por objetivo. Utilice la tabla que se ha diseñado para tal fin y relacione consistentemente los objetivos con las metas y el material probatorio que deberá presentar para la verificación de cumplimiento. Resultados esperados. Anotar brevemente lo que se espera alcanzar como resultado del logro de sus objetivos y metas. 3.5 Ámbito en el que se desarrollará la intervención. 3.5.1 Cobertura territorial o geográfica dentro de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Indicar la o las colonias, barrios, polígonos, unidades habitacionales que se impactará. 3.5.2 Población impactada. Describir brevemente las características de la población por grupo de edad, género, aspectos socioculturales, económicos, etc. 3.5.3 Estimado de personas que se beneficiarán con la ejecución del programa. Cuantificar la cantidad de personas a las cuales se pretende impactar. Para ello, utilice la tabla distinguiendo por grupos de edad y si son mujeres u hombres a quienes se dirigen las acciones relacionadas con el proyecto. 3.5.4 Describir el método de cálculo de la población.
Deberá describir el método de cálculo utilizado para realizar la estimación presentada y anotar con base a qué datos se calculó la población. 3.6. Describir de qué manera el proyecto no afecta a otras poblaciones. Anotar brevemente si otras poblaciones pueden verse afectadas por la planificación, diseño y ejecución del proyecto a desarrollar. 3.7. Modelo de intervención. 3.7.1. Metodología de implementación. Describir brevemente la metodología que piensa usar en la atención de la problemática a atender. Por ejemplo, marco lógico, Montessori, aprender haciendo, PESES, Yamaha, constructivista, psicosocial, etc. 3.8. Describa la forma en la que se incorpora en el desarrollo del proyecto. Inciso A, perspectiva de género. Inciso B, derechos humanos. Inciso C, prevención para disminuir la exclusión social y promover el desarrollo social. Inciso D, sostenibilidad del proyecto. Inciso E, innovación. Inciso F, coordinación con otros proyectos. Recuerda describir las acciones que pudiera desplegar en corresponsabilidad con la alcaldía, describir la interacción y/o colaboración con instituciones académicas, privadas y de cooperación internacional. Si hay alguna duda respecto a lo que se entiende en cada inciso, te invitamos a revisar el glosario de términos de la convocatoria. 3.9. Protocolo de atención y/o canalización de situaciones detectadas de violencia. Anotar cuáles son las acciones que se deben de llevar a cabo en caso de detectar una situación de esta índole. Máximo 300 palabras. 3.10. Estrategias en caso de contingencia o siniestro. Anotar las estrategias alternativas que se utilizarán para permitir el funcionamiento del proyecto de algún incidente ajeno a la organización. 3.11. Seguimiento y evaluación mediante indicadores de resultados. Describir los indicadores que se utilizarán para evaluar los resultados del proyecto, incluyendo la fórmula de obtención de resultados y los medios de verificación. En los anexos se deberán añadir las fichas técnicas de cada uno de los indicadores diseñados. 3.12. Actividades a desarrollar por cada meta y proyección de la programación calendarizada de las mismas. En la tabla propuesta para el desarrollo de este punto, se deberá de anotar y describir muy brevemente la acción que se desarrollará para el cumplimiento de la meta y señalar con una X en el recuadro correspondiente el mes en el que se piensa realizar. No se debe de repetir la descripción de la actividad y deberá de incluir el costo aproximado por cada actividad a realizar. Por último, pasemos al punto número 4, estructura presupuestal. 4.1. Presupuesto solicitado. Señalar el recurso total solicitado al programa, con número y letra. 4.1.1. Desglose presupuestal por concepto. En la primera tabla se muestran los gastos de administración. En la primera columna, el concepto, que son los recursos humanos y materiales solicitados. Para una mejor comprensión y evaluación del proyecto, se requiere que la información que se proporcione en este apartado sea lo más detallada posible. Debe haber congruencia entre lo que se pretende hacer y los recursos humanos, materiales y financieros. Anexar las descripciones como nombre y puesto del personal. Además, por cada rubro de material, definir cuál es la cantidad. También deberá describir los bienes o servicios a adquirir. En la segunda columna deberá anotar el total de los recursos solicitados al programa, distinguiendo entre gastos de administración y gastos de operación. En la tercera columna deberá señalar el monto que aportará la organización para el desarrollo del proyecto. Y por último, en la última columna, deberá anotar el monto total por concepto. Todas las cantidades deben incluir centavos y signos de pesos. 4.2. Resumen financiero. Anotar los montos que corresponden a los gastos administrativos y operativos,
El llenado de este cuadro tiene como finalidad conocer el costo total del proyecto y el porcentaje que representaría el financiamiento otorgado por el programa. Deberá ir firmado por la persona representante legal y por la persona responsable del proyecto. Ambos formarán parte del expediente de la organización basándose en las siguientes especificaciones tipográficas: papel, tamaño carta, tipo de letra Arial 11 puntos, interlineado 1 y margen normal. Los proyectos deberán presentarse en original y copia con un mínimo de 10 cuartillas y un máximo de 15 cuartillas, con los anexos que la organización considere convenientes, tales como el currículum vitae de la organización, algunos probatorios de su experiencia, fichas técnicas de cada uno de los indicadores de resultados diseñados, etc. De manera complementaria, es importante llenar la ficha técnica, en la cual es un resumen de los aspectos antes solicitados.